Buenas noches con todos los participantes. Bienvenido al segundo curso anual de actualización continua en pediatría. Antes de comenzar, vamos a dar unas pequeñas indicaciones. Tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada al internet que cada usuario disponga. Recomendamos conectarse a una red Wi-Fi estable para una mejor calidad de transmisión. Si se interrumpe la transmisión, por favor pulse el botón rojo Reconectar que se encuentra en la parte superior de sus pantallas. Si está conectado desde un computador, el chat del evento se encuentra al lado derecho. Si está conectado desde un celular o una tablet, se encuentra abajo del mismo. Allí podrá hacer sus comentarios y consultas al speaker. Les damos la bienvenida. Esta noche, como moderador, nos acompaña el doctor Mauricio Larrea. El doctor Mauricio Larrea es médico cirujano de la Universidad Central del Ecuador, pediatra neonatólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Metropolitano 2014-2019, instructor certificado NRP, profesor de posgrado de la PUCE, profesor posgrado UID, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos Pediátricos y médico activo del Hospital Metropolitano de Quito. Doctor Larrea, bienvenido. Prenda cámara y micrófono. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por esa presentación. Podemos empezar diciendo que, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 5,5 millones de niños menores de 5 años mueren por año. De estos, el 2,5 millones corresponden al periodo neonatal, siendo lo más frecuente el momento del nacimiento. Pero lo más importante de todo esto es que son muertes que pueden ser evitables y tratables con una buena atención. Recordar que el 85% de los niños no requieren nada para poder respirar al momento del nacimiento. El 10% necesitan un secado y un estimulado, con lo cual vamos a lograr que respiren. El 5%, alrededor del 5%, van a necesitar ventilación a presión positiva. Y de estos, el 3 en 1000 van a necesitar masaje cardíaco o medicamentos. ¿Qué implica esto? Que aparte del gran privilegio que tenemos nosotros como pediatras de recibir una nueva vida, tenemos la gran responsabilidad de estar entrenados y preparados para poder actuar en las diferentes complicaciones que esto vayan a presentarse en el momento. La Academia Americana de Pediatría, la Asociación Americana del Corazón y el ILCOR, durante muchos años han desarrollado el curso Programas de Reanimación Neonatal que tiene en funcionamiento desde el año de 1987. De ese año a esta época se han logrado entrenar a más de 3 millones de proveedores en un curso que lo que busca es enseñar y entrenar a los diferentes proveedores en salud a recibir un recién nacido y a estar preparados para enfrentar cualquier complicación que esté presente. La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría viene realizando estos cursos alrededor de 20 años atrás. Hemos tenido la satisfacción de formar al momento alrededor de 2.500 proveedores y 25 instructores calificados que estamos listos y prestos para entrenar y enseñar el programa de reanimación neonatal a todos los médicos pediatras, enfermeras o médicos generales que están en la recepción de los recién nacidos. Cada 5 años, la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón realizan la presentación de la nueva edición del manual de reanimación, del programa de reanimación neonatal. Estas actualizaciones vienen en base a la evidencia científica que va apareciendo en el transcurso de los años y, de acuerdo a los expertos, realizan las
investigaciones necesarias y hacen las nuevas recomendaciones que vienen presentadas cada 5 años en el nuevo manual. Tanto es así que en esta conferencia vamos a ver las actualizaciones en el año 2020. Por eso, para mí, este momento es un gran honor presentar al doctor Jorge Fabres Bix, con el mayor orgullo, mi compañero y amigo, ¿sí?, con quien tuvimos la oportunidad de formarnos en la misma universidad y en el mismo programa. El doctor Jorge Fabres Bix es médico por la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Hizo su residencia de pediatría en la Pontificia Universidad Católica de Chile, su residencia de neonatología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, fellowship en medicina perinatal y neonatal por la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos, magíster de salud pública en investigación clínica, Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Es profesor asociado del Departamento de Neonatología, División de Pediatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile, jefe de programa de Neonatología, División de Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Neonatología, División de Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de la Academia Americana de Pediatría, Sección Perinatología, es candidato a fellow, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, miembro de la red neonatal Neocosur y presidente del Comité Científico de Neocosur. Bienvenido, doctor Fabres. Es un gusto poder tenerlo con nosotros. Hola, buenas noches desde Santiago. Acá son las 9:37. Tenemos 2 horas más, así que ya he podido, antes de conectarme, cenar, así que estoy listo para que podamos conversar toda la noche, si quieren, sobre reanimación. Eh, Muchas gracias a Mauricio por su cálida presentación. Grandes amigos desde tantos años, como dijo él, hicimos nuestra residencia juntos y he podido con ustedes estar presente en lo que ha sido el desarrollo de la reanimación neonatal en Ecuador desde hace ya muchos años, cuando hicimos los primeros cursos para instructores. Así que siempre para mí es y un honor muy grande que me hacen. Así que lo que voy a presentarles a continuación, en parte, como dijo Mauricio, son últimas visiones sobre algunos temas de la reanimación neonatal, porque en realidad cada tema puede dar para una charla, pero yo voy a tratar de resumir las últimas cosas más importantes, dado también la posibilidad que he tenido al trabajar con el grupo de ILCOR, como les voy a contar. Así que, si me permiten compartir pantalla, voy a iniciar la presentación. Si me confirman por ahí después que ya se está viendo. Se ve, ¿no es cierto? Sí, doctor, continúe. Ok, muchas gracias. Bueno, como decía Mauricio, hoy día la evidencia en reanimación de todas las edades de la vida se basan en el gran trabajo que realiza esta organización que se abrevia ILCO, ¿no es cierto? Y que es este Comité Internacional de Reanimación, que está formado por todas las instituciones que ustedes ven ahí, que abarcan prácticamente a todo el mundo, ¿no es cierto?, de todos los continentes. Este es el organigrama de ILCOR. Ustedes ven que hay secciones en todas las áreas. Voy a poner mi puntero acá, perdón. Ustedes ven que están los Advanced Life Support, el Basic Life Support. Este es el Comité de Educación en Reanimación, First Aid, los primeros auxilios, pediátrico, ¿no es cierto? Pediatric Life Support y el Neonatal Life Support, donde estamos nosotros con todo lo que son las recomendaciones para neonatología. Y ahí he tenido la suerte desde el año 2016 de estar trabajando con el comité de expertos, pero desde el año 2021 soy parte del Task Force del ILCOR Neonatal, un cargo que se renueva cada 2 años y que tengo la suerte que se va a renovar por otros 2, así que espero estar todavía hasta alrededor del 2025 trabajando en esto. Y es muy importante porque, tal como dijo Mauricio, hay una evidencia permanente que se va
entregando en cuanto a la mejor evidencia en reanimación neonatal. Y la modalidad ha cambiado en los últimos años. Estábamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a ciclos de 5 años en que se renovaban las recomendaciones y en base a eso los programas como el de la Academia Americana de Pediatría, que es la que se utiliza en Ecuador y también nosotros acá en Chile, renovábamos, ¿no es cierto?, estas recomendaciones. Pero hoy día la idea de ILCOR es que haya una evaluación continua de la evidencia. Esta evaluación continua se plasma en estos consensos en ciencia y tratamiento, los famosos COST-R en inglés, y entonces se ha implementado este proceso continuo para asegurar su diseminación y conocimiento a tiempo. Así entonces toda la comunidad involucrada en reanimación va a tener un acceso fácil y a tiempo a la evidencia más actual y no necesitamos esperar 5 años cada vez. En este sitio web es donde están albergadas todas estas evidencias que son las que permiten entonces ir entregando la información a tiempo. Importante explicarles brevemente cómo se evalúa la evidencia, en este caso en reanimación neonatal. Y esto se hace en base a revisiones sistemáticas, ¿no es cierto? Las revisiones sistemáticas es el modo de evaluación de la evidencia más completo, es un proceso riguroso que sigue una metodología estricta para responder una pregunta específica. La pregunta habitualmente se formula en base a esta abreviación PCOST, ¿no es cierto?, en la que se evalúa una intervención en una población, hay un comparador, un resultado, se determinan cuáles son los diseños de estudio que se van a utilizar y un tiempo en que se realiza esa revisión. La segunda modalidad de evaluación de la evidencia son lo que se llaman las revisiones de alcance o scoping review en inglés, que estas están diseñadas para identificar la extensión, rango y naturaleza de la evidencia sobre un tema o una pregunta. Y por último, lo que se llaman las actualizaciones de evidencia o evidence updates en inglés, para identificar nuevos estudios publicados después de las más recientes evaluaciones. Entonces esto permite ir revisando. Cualquiera de los temas y de los que vamos a conversar ahora están en permanente revisión. Y así entonces, en los últimos años, a partir del año 2020, ILCOR ya va entregando anualmente una publicación que está siempre publicada en la revista Circulation de la Academia Americana del Corazón, pero para lo que es la parte neonatal y pediátrica, simultáneamente se publican en la revista Pediatrics y también en la revista Resuscitation. Y entonces estos son los consensos en ciencia en relación a recién nacidos revisados el año 2020. Ustedes ven que son muchos, podríamos estar muchos días y horas hablando de cada uno de ellos, así que yo he seleccionado para la discusión esta noche algunos de ellos, como lo que es la aspiración de fluido claro, todo el tema que tiene que ver con la aspiración del meconio, el uso del PIP versus no PIP en la sala de partos, los aparatos para hacer la ventilación a presión positiva, el uso del oxígeno, que es un tema que ha sido muy importante, y una revisión muy importante que apareció en el año 2020 fue sobre el impacto de la duración de la reanimación para el recién nacido. En el año 2021 fueron menos digamos, los temas revisados en la publicación anual de ILCOR, y básicamente los más importantes tuvieron que ver con el manejo del cordón al momento de nacer, cosa que vamos a revisar. Se hizo una revisión sistemática en base a la revisión previa sobre los aparatos para administrar a presión positiva, así que en eso nos vamos a centrar un poco en uno de los temas que voy a revisar esta noche. Y acaba de salir ahora el 4 de noviembre, porque están saliendo estas publicaciones anualmente en lo que es el otoño del hemisferio norte, así que ahora acaba de salir el 4 de noviembre la publicación con las recomendaciones del año 2022, y en relación a recién nacidos tenemos varias, como ustedes ven ahí, y las más importantes ahora una revisión sistemática en relación a la aspiración de las secreciones claras de la vía aérea del recién nacido, y lo que tiene que ver con el uso de CPAP, pero en pacientes de término o cercanos al término, que es algo que no había sido analizado tan en detalle,
Y un tema muy importante que voy a mencionar, ojalá alcancemos a todos, es el uso de las vías aéreas supraglóticas, básicamente la máscara laringea para la reanimación neonatal. Así que, sin demorarnos más para ir revisando cada tema, voy a ir presentando y vamos a ir haciendo un recorrido por la bella Patagonia de Chile, la región de Aysén, en el sur de Chile, que ojalá ustedes tengan la posibilidad de visitar porque realmente es una zona muy, muy bonita, este es Cerro Castillo en esa región. Entonces, veamos un poco lo que tiene que ver con las aspiraciones de secreciones claras en los recién nacidos. Y este es un tema que a mí me interesa mucho porque todos los días veo, y hoy día mismo tuve una discusión con un médico y una enfermera en nuestro servicio que recibieron un niño que lloraba y lo estaban aspirando con una sonda mientras el niño lloraba y trataba de defenderse de ese ataque por parte de quienes lo recibieron. En el año 2020 hubo un scoping review, yo les expliqué ya las 3 tipos de revisiones, hubo un scoping review para ver en qué estaba la evidencia en cuanto a aspiración de secreciones, y en ese momento, el año 2020, se dijo que la evidencia que apoyara un beneficio de hacer una aspiración oro o nasofaringea era controvertida, que eso no ayuda a la remoción del líquido pulmonar e incluso puede tener efectos colaterales serios, por lo tanto se ratificaba o digamos, se enfatizaba nuevamente que no se recomendaba la aspiración rutinaria oro y nasofaringea para recién nacidos con secreciones claras o incluso teñidas de meconio. Ahora, la aspiración de secreciones claras es ahora una revisión sistemática en el año 2022, ¿cierto? Y podemos ver que, digamos, gracias a ese scoping review que hubo en el año 2020, se decidió por parte de ILCOR, como aparece aquí, realizar esta revisión sistemática porque se vio que había bastante más información como para poder hacer esta revisión. Como siempre, entonces, estas revisiones se arman en base, ¿no es cierto?, a este pico, además viendo qué tipos de estudios y el tiempo de esos estudios. Así que acá la población analizada fueron los niños de todas las edades que, digamos, me refiero a edades gestacionales, que nacían a través de líquido claro, no líquido amniótico con meconio, y se comparó la intervención de aspirar versus no aspirar y los distintos outcomes que son los que vamos a revisar. Aquí básicamente se ve, esta es una tabla que resume los hallazgos más importantes de esta revisión sistemática y podemos ver, que no hay ningún beneficio por aspirar la vía aérea o aspirar las secreciones claras de los niños en cuanto a disminuir la posibilidad de ventilación asistida, ni impacto en necesidad de reanimación neonatal, tampoco en cuanto a la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. En general, entonces, el realizar aspiración de secreciones claras no produce ningún beneficio en los estudios analizados. Por lo tanto, de esta revisión sistemática, como digo, esto acaba de aparecer ahora el año 2022, se sugiere que la succión o aspiración de líquido amniótico claro desde la nariz y boca no debe ser usada como una rutina en recién nacidos al nacer, y lo que sí se recalca nuevamente, por supuesto, que el posicionamiento adecuado y la aspiración de la vía aérea debe considerarse si es que realmente hay una obstrucción, como es lo que uno realiza en los pasos iniciales de la reanimación. Este es el lago Cochrane, también en la región de Aysén. Y bueno, nos pasamos entonces de lo que es aspirar las secreciones claras al gran tema y tan controvertido y conocido por muchos años, ¿no es cierto?, en cuanto a la intubación y aspiración del recién nacido no vigoroso, que nace con líquido amniótico meconial. Esto es, como les voy a mostrar, una revisión sistemática de la cual me tocó directamente participar, ahora como miembro del ILCOR. Y sabemos que en 5 a 15% de todos los partos puede haber líquido amniótico con meconio. Un 3 a 5% de estos recién nacidos pueden desarrollar un síndrome aspirativo meconial y eso siempre ha sido el gran temor, ¿no es cierto?, de esto.
En el año 2015 hubo un paso muy importante porque ILCOR eliminó la recomendación de intubar de rutina a los recién nacidos no vigorosos con meconio. Nos vamos a centrar ahora en los recién nacidos no vigorosos que nacen con meconio. Recuerden que ya por allá por los años 2000, comienzo del año 2000, se había eliminado la recomendación de aspirar la tráquea de los niños que nacían activos, vigorosos. Eso fue producto de un estudio letterizado grande que demostró que no había ningún beneficio, así que todo ahora tiene que ver con la aspiración de la tráquea en aquel niño que nace no vigoroso y que tiene meconio. Entonces, con nuevos estudios publicados, se decide realizar una nueva revisión sistemática y metaanálisis. Y esto porque especialmente a partir del año 2015 aparecieron varios estudios, todos sí hechos en la India, así que han sido hechos solo en un país, cuyo objetivo era comparar la aspiración endotraqueal de niños que no estaban vigorosos al nacer y que nacían con meconio, ¿no es cierto? Y ver si eso influía en la incidencia de síndrome aspirativo meconial. Este es el estudio del doctor Chetri, que fue el primero que apareció, y ustedes ven, son estudios que no son muy grandes, son no más de, en este caso, perdón, ustedes tienen acá 60 niños en cada grupo, y ustedes ven que en los hallazgos más importantes no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a aspirar o no aspirar la tráquea, principalmente lo que tiene que ver con la incidencia de síndrome aspirativo meconial fue exactamente 1 el P, vale decir, hubo la misma incidencia en ambos grupos y tampoco para los otros outcomes que se compararon. Tampoco hubo, cuando analizaron un poquito más a largo plazo, a los 9 meses, hicieron pruebas de evaluación de desarrollo psicomotor y mental y tampoco vieron que había diferencia en ambos grupos por aspirar o no aspirar. Posteriormente, en el año 2016 apareció este otro estudio del doctor Nangia, también de la India, básicamente buscando lo mismo, ver si había o no diferencia en aspirar o no aspirar la tráquea de estos pacientes que nacían deprimidos y con meconio. Y ustedes ven un estudio de 88 pacientes, 87 en el otro grupo. De nuevo, no son estudios muy grandes. Y en este estudio nuevamente se ve que no hay una diferencia estadísticamente significativa en los resultados de meconio, de síndrome aspirativo meconial o muerte, o solo lo que es el síndrome aspirativo meconial. Tampoco hubo diferencia en mortalidad ni en otros de los outcomes que aquí aparecen. En el año 2016 también, perdón, en el año 2018 ya el doctor Singh, también en la India, publica este otro estudio comparando un grupo de niños no vigorosos que eran intubados la tráquea o no intubados para aspirar. Su objetivo es el mismo, ver la incidencia de síndrome aspirativo meconial. Y aquí es interesante porque si ustedes se fijan, es un estudio también no muy grande, 75 pacientes, y de ahí se van sumando, ¿no es cierto?, todos estos estudios para llegar a un metaanálisis que es el que les voy a mostrar. Ustedes ven que aquí en forma interesante la significancia estadística está en el límite, 0,05 el valor de P, o sea, hay menor incidencia, 41,3 versus 57,1% a favor del grupo que se aspiró, pero está en el límite de la significancia estadística. Y lo que sí fue estadísticamente diferente fue la duración de la hospitalización en aquellos niños que tuvieron que hospitalizarse, 9,9 días versus 11,17, pero en realidad uno no sabe cuál será realmente la importancia de esta significancia, porque 1 o 2 días de hospitalización obviamente no es una gran diferencia clínica. Este es un estudio que aparece también y que invita a hacer la revisión sistemática, como les voy a mostrar. Este es un estudio más bien observacional, encabezado por la doctora Chirugolú en Dallas, en Estados Unidos, también publicado el año 2018, y en que ellos comparan lo histórico, ¿no es cierto?, el periodo previo al que el programa de reanimación recomendara no aspirar a estos niños versus los años previos. Entonces ellos comparan el año previo a la recomendación, que va desde
digamos, desde el 1 de octubre del 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016, con el año siguiente, octubre del 2016 a septiembre del 2017. ¿Y qué ven ellos acá? Que si bien la incidencia de síndrome aspirativo meconial no es estadísticamente diferente, sí ven que el grupo retrospectivo, vale decir, el grupo histórico en el que sí se intubaba para aspirar el meconio, había una menor necesidad de hospitalización en la unidad de recién nacido, menor requerimiento de oxigenoterapia. Ustedes ven que todas estas cosas son significativas, menor necesidad de ventilación mecánica y menor uso de surfactante. Vale decir, esto en un estudio retrospectivo mostraba alguna nota de cautela en cuanto a no aspirar versus aspirar. Y por último, en el año 2019, y con esto ya se decidió realizar la revisión sistemática, apareció este estudio también de la India de los doctores Kumar y Basu, que también quisieron evaluar en niños mayores iguales de 34 semanas la necesidad o la incidencia de síndrome aspirativo meconial intubando o no intubando a estos pacientes. Y acá nuevamente no hay una diferencia estadísticamente significativa. Ustedes ven que también parecido el N a los otros estudios, 66 grupos, niños en cada grupo. Con todo esto, ¿no es cierto? Este subgrupo, el que tuve el honor de participar dentro de ILCOR, del comité neonatal, nos largamos a revisar y hacer esta revisión sistemática con, ¿no es cierto?, como siempre, la idea de comparar el realizar intubación versus no. Aquí incluso se habló de laringoscopía, porque en algunos estudios se realizaba la laringoscopía y ahí se decidía la intubación, y con los distintos mediciones de resultado, básicamente la sobrevida, el síndrome aspirativo meconial, ¿no es cierto?, que son los más importantes. Perdón, se estudiaron todos los años hasta diciembre del 2018. Y este es el forest plot de nuestra revisión sistemática, en la que se toman en cuenta aquí los estudios aleatorizados que les mostré, y ustedes ven que no hay diferencia estadísticamente significativa a favor de intubar o no intubar a estos pacientes, lo que tiene que ver con sobrevida al alta, con el compromiso del neurodesarrollo, con la posibilidad de encefalopatía hipoxicoisquémica, y también, lo más importante, no hay diferencia cuando uno junta los 4 estudios. Ustedes ven, se juntan alrededor de casi 300 pacientes por cada grupo. La incidencia de síndrome aspirativo meconial es igual en ambos grupos. Entonces, la recomendación de tratamiento, y que apareció publicada ya en ILCOR a partir del año 2021, es que para aquellos recién nacidos no vigorosos que nacen con líquido amniótico meconial, no se sugiere la intubación, vale decir la laringoscopía e intubación de la aspiración de la tráquea. Y lo que sí es muy importante que en la redacción de esta recomendación de tratamiento, y que la discutimos por muchos días, es volver a hacer el hincapié sí, de que el líquido amniótico con meconio se mantiene como un indicador de riesgo de que un niño pueda requerir una reanimación avanzada en la sala de parto. Pero no se recomienda por ahora entonces la intubación de rutina de estos pacientes para aspirar. Estas son las catedrales de mármol en el lago General Carrera, en la misma zona de la Patagonia. Por aquí uno puede navegar en el interior de estas formaciones que son espectaculares. Un tema también muy interesante es el uso de la presión positiva al final de la aspiración versus el no usarla. Y en el año 2020 hubo una evaluación, ¿no es cierto?, esta Evidence Update, como les mostré, este tipo de revisión, en el cual, ¿no es cierto?, sabiendo que los pulmones de prematuros tienden a colapsarse por la parrilla costal blanda, un esfuerzo respiratorio débil, déficit de surfactante, se piensa, ¿no es cierto?, y ha sido la práctica por mucho tiempo, de que el uso de PIP puede ser beneficioso durante la reanimación, pero los estudios en humanos han sido limitados.
En el año 2015 se evaluó esta evidencia y se publicó una recomendación en Ciencia, pero por eso mismo en el año 2020 el ILCO realizó esta Evidence Update, la que mostró que habían estudios que confirmaban la recomendación que se había hecho el 2015. Y la recomendación por ahora se mantiene, ¿no es cierto?, en que se sugiere el uso de presión positiva al final de la aspiración para la ventilación inicial de niños prematuros durante la reanimación en la sala de partos. No se puede, hasta ese momento, hacer alguna recomendación para los niños de término, porque hasta ese momento los datos eran insuficientes. Y por eso esto es importante, porque tiene que ver con lo que les voy a mostrar, que es en lo que me tocó también participar dentro de este grupo de ILCOR en el último año, y que tiene que ver ahora con el uso de CPAP para el niño de término o pretérmino tardío, porque como dije antes, ¿no es cierto?, el uso de CPAP se sugiere para el recién nacido de pretérmino que tiene algún grado de distrés respiratorio en la sala de partos, pero no había una evidencia importante demostrada para el niño de término o pretérmino tardío. Entonces se acaba de publicar a comienzos de este año una revisión sistemática al respecto. La revisión sistemática se publicó en el sitio de ILCOR y yo les voy a mostrar entonces lo que nosotros hicimos, porque en el sitio de ILCOR se publicó en el primer semestre, pero nosotros ahora ya tenemos la publicación recientemente aparecida, ahora hace un par de semanas, sobre nuestra revisión sistemática en relación al uso de presión positiva continua en el niño de término y pretérmino tardío al momento de nacer. Acá en esta revisión sistemática, la población que se analizó, ¿no es cierto?, son aquellos niños de mayores o iguales de 34 semanas, y la intervención, ¿no es cierto?, fue el uso de CPAP a diferentes niveles, con o sin oxígeno suplementario, y se les comparó con el no uso de CPAP con o sin oxígeno. Y los hallazgos más importantes de nuestra revisión, primero que nada decir que siguen habiendo muy pocos estudios sobre esto, y en nuestra revisión, que fue amplia, partimos con más de 2.000 referencias y hasta calificaron solo 3 estudios para nuestra revisión sistemática. Un estudio que es el del doctor Celebi y otro del doctor Osman, realizados uno en Egipto, el otro en Turquía. No son estudios muy grandes, enrolan en total 323 niños que nacen por cesárea, así que son un grupo tal vez seleccionado. Y en este grupo se ve que el uso de CPAP temprano en la sala de parto tiene una incidencia positiva en cuanto a disminuir, ¿no es cierto?, la necesidad de admisión a la unidad de recién nacidos. Ustedes ven que muestra un beneficio, ¿no es cierto?, aquí están los riesgos relativos que se ven, ¿no es cierto?, en reducir esa necesidad. Sin embargo, como habían tan pocos estudios aleatorizados, prospectivos, tomamos en cuenta 2 estudios del doctor Ishikawa de Japón, que básicamente es un mismo estudio dividido en 2 publicaciones, y el estudio de Smith-Hart, también hecho en Estados Unidos, en Dallas, que estos son estudios también observacionales, que comparan periodos en que se usó versus periodos en que no se usaba el CPAP en la sala de parto. Y ustedes ven que estos son estudios muchísimos, con un gran número de pacientes, 8.476 pacientes, y a diferencia del beneficio positivo de los estudios autorizados, en estos estudios observacionales se vio que el uso de CPAP, y esto es importante porque piensen que todos, me incluyo, estamos usando CPAP casi de rutina en un niño prematuro tardío o en un niño de término que tiene algún grado de estrés, le aplicamos CPAP muchas veces a través de una máscara, con un reanimador de pieza en T, por ejemplo, y ustedes pueden ver que en estos estudios de 8.476 pacientes se vio una asociación positiva entre el uso de CPAP y síndrome de escape aéreo.
Así que es interesante que los estudios aleatorizados nos llevan a pensar en un beneficio del uso de CPAP y los estudios observacionales más bien lo contrario, con riesgo de barotrauma y síndrome de escape aéreo al usar CPAP. Este es el forest plot de nuestra revisión sistemática. Ustedes tienen acá los estudios aleatorizados de Celebi y de Osman. Ustedes ven que estos favorecen el uso de CPAP en lo que tiene que ver con admisión a sala de partos, también en lo que tiene que ver con necesidad de soporte respiratorio en la unidad de cuidado intensivo, también favorece el uso del CPAP. Estos estudios autorizados no mostraron, no tuvieron, digamos, pacientes que desarrollaron neumotórax, así que por eso no es analizable. Y lo último acá es la muerte, tampoco tiene diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, si bien hay una tendencia a favorecer el uso de CPAP. Por lo tanto, en base a esta revisión sistemática que, como digo, se acaba de publicar en el año 2022, podemos decir que por ahora, para un niño prematuro tardío y de término que respira espontáneamente en la sala de parto con algún grado de distrés respiratorio, no hay evidencia suficiente, o dicho de otra manera, como está ahí en inglés, es insuficiente la evidencia para sugerir a favor o en contra del uso rutinario de CPAP en la sala de partos, insisto, en niños de término o prematuros tardíos. Así que es interesante porque vemos que hay pocos estudios, por lo tanto lo que se necesita ahora es ojalá tener un estudio más grande y créanme que están en curso algunas iniciativas y probablemente esos estudios van a venir en los próximos años. Aquí otra vista del Cerro Castillo en esta zona de Aysén. Bueno, y si estamos hablando de cómo ventilamos y los beneficios de esto, una cosa muy importante y que se ha revisado en los últimos años son los aparatos para ventilar a presión positiva. Y esto también, ¿no es cierto?, en los últimos años llevó a una revisión sistemática por parte de ILCOR. En el año 2015 ya se había publicado una recomendación en ciencia que resumía la evidencia existente comparando el uso de reanimador de pieza en T con la bolsa autoinflable. Los estudios revisados mostraban un beneficio marginal, pero no estadísticamente significativo en relación al reanimador de pieza en T versus la bolsa autoinflable, pero para el 2020 un scoping review ya identificó mayor evidencia por lo que se realizó esta revisión sistemática. Brevemente, para no dar el tiempo, pero uno de los estudios más importantes que vamos a ver están incluidos en esta revisión sistemática es el estudio que encabezó el doctor Edgardo Child y del cual tuvimos la suerte también nosotros de participar en la Universidad Católica, que incluyó además de 1.000 recién nacidos por sobre las 26 semanas. Aquí había niños prematuros y niños de término. Y en esto, para resumirlo brevemente, el resultado de medición primaria de este estudio era el lograr frecuencia cardíaca mayor a 100 en los primeros 2 minutos y se comparó entonces la bolsa autoinflable con el reanimador de pieza en T. Y en lo que tiene que ver con este outcome primario, ¿no es cierto?, el lograr la frecuencia mayor de 100 a los 2 minutos, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Pero sí encontramos algunas diferencias a favor del reanimador de pieza en T, por ejemplo, lo que tiene que ver con la necesidad de intubación fue significativamente menor en aquellos que se usó reanimador de pieza en T. Las presiones utilizadas fueron más bajas en aquellos pacientes con reanimador de pieza en T. Los días en ventilación mecánica en aquellos niños que la requirieron fue menor y los días en oxígeno también menor. Y lo que es muy importante en nuestro estudio, cuando se analizaron específicamente el grupo de los recién nacidos de muy bajo peso, vale decir, los niños menores de 1.500 gramos, ustedes ven un número no menor de pacientes en cada grupo, sí se vio que en ese grupo el outcome primario, que era esta frecuencia cardíaca a los 2 minutos, se lograba antes en los que se usó reanimador de pieza en T versus al grupo que utilizaba
bolsa autoinflable. Y la necesidad de intubación fue menor también. Y estos dos resultados son estadísticamente significativos. Y lo que fue muy importante, y tiene que ver con lo que vamos a ver en la revisión sistemática, la incidencia de displasia broncopulmonar fue significativamente más baja en el grupo en que se ocupó reanimador de pieza en T. Esto, insisto, para el grupo de los muy bajo peso. Y los días en oxígeno significativamente más bajos, lo que tiene que ver obviamente con el diagnóstico de displasia broncopulmonar. Entonces, aquí está el diseño de la revisión sistemática y estos son los forest plot. Ustedes ven que cuando se juntan todos los estudios, ustedes ven que el estudio del Dr. Child, el que les mostré, es el que aporta la mayor cantidad de pacientes a la revisión sistemática. En cuanto a displasia broncopulmonar, hay una diferencia estadísticamente significativa a favor del uso del reanimador de pieza en T, y la duración de la ventilación a presión positiva también resulta menor. No hubo diferencia estadísticamente significativa en mortalidad, si bien hay una tendencia ahí hacia favorecer el reanimador de pieza en T. Así que, por ahora, ¿no es cierto?, la recomendación de tratamiento en cuanto al uso de aparatos para dar la ventilación a presión positiva por parte de ILCOR es que, si los recursos lo permiten, se sugiere privilegiar el uso de reanimador de pieza en T sobre el uso de la bolsa autoinflable en aquellos niños que reciben ventilación a presión positiva. No quiere decir que tengamos que desterrar las bolsas autoinflables, al contrario, pero si los recursos lo permiten, privilegiar el uso de este aparato, especialmente como mostré en los niños más prematuros. Aquí estamos en el glaciar Exploradores. Ustedes ven esta gran columna de hielo que viene bajando en forma continua desde estos campos de hielo en la zona de Aysén de Chile. Y aquí entramos a otro tema muy importante, que es el uso de oxígeno en reanimación. Sabemos que los prematuros, porque primero hay dos revisiones sistemáticas con respecto a esto, una que tiene que ver con el uso de oxígeno en prematuros y la otra el uso de oxígeno en los niños de término. Sabemos que los prematuros son vulnerables al estrés oxidativo. Sabemos que hay varias patologías comunes asociadas a la toxicidad por oxígeno, displasia, retinopatía, y en el año 2019 el grupo neonatal de ILCOR publicó una revisión sistemática con metaanálisis y una recomendación de tratamiento en cuanto a esto. Este es el metaanálisis que se publicó ese año, la doctora Belsford, la autora principal, pero este es un grupo también del ILCOR, y ustedes ven que básicamente lo que se vio en este resultado, y lo voy a resumir porque ustedes ven que son hartos estudios acá, básicamente todos cruzan el 1, entonces no hubo realmente una diferencia significativa en cuanto a usar bajo oxígeno o alto oxígeno en lo que tiene que ver con la reanimación de prematuro. Esto es mortalidad. Así que al final de ese metaanálisis, la conclusión de la doctora Belsford y su grupo es que realmente no conocemos la FiO2 ideal inicial para un recién nacido prematuro, aunque la mayoría de los niños menores o iguales de 32 semanas requirieron algún grado de uso de oxígeno. El tema acá es cuál es el nivel. Por eso, por ahora, ILCOR, ¿cierto?, sugiere que para niños de menos de 35 semanas que reciben apoyo respiratorio al nacer, se sugiere comenzar con una concentración baja de oxígeno, que incluso puede ser 21%, así que comenzar entre 21 a 30%, más que iniciar con una concentración alta. Y entonces comenzamos con una concentración baja y vamos aumentando en base a los objetivos de saturación que todos conocemos y que están en las tablas habituales de saturación y que uno debiera manejar en todas las salas de parto. Ahora, sugerimos el rango de 21 a 30% debido a que la mayoría de los estudios en prematuros mostraron que
o utilizaron estos niveles bajos y entonces después se va titulando la concentración de oxígeno en base a la oximetría de pulso. ¿Y qué pasa con los niños de término? Con los niños de término la cosa está tal vez más clara. Sabemos lo mismo, ¿no es cierto? Que la administración de altas concentraciones de oxígeno lleva a formación de radicales libres, es tóxica para muchos órganos y tejidos, y obviamente las dudas siguen existiendo en relación a la exposición a hipoxia versus hiperoxia durante la reanimación neonatal. Recuerden que uno de los grandes hitos de la reanimación neonatal y de las recomendaciones de ILCOR fue cuando en el año 2010, o sea, ya hace 12 años atrás, se recomendó iniciar la ventilación de los niños de término con aire ambiente versus oxígeno al 100%. Ahora, en el año 2019 se publicó una nueva revisión sistemática porque ILCOR quiso ver qué había pasado en esos casi 20 años, en esos casi 10 años, con la aparición de nueva evidencia. Y básicamente se incluyen algunos nuevos trabajos, pero están los clásicos del grupo del Dr. Bento, Suxta, y lo importante, ¿no es cierto?, que este metaanálisis muestra nuevamente un beneficio de comenzar la reanimación en sala de parto de los niños de término con una concentración baja de oxígeno, en la mayoría de los estudios fue 21%, comparado con uso de 100% de oxígeno. Así que la conclusión de este metaanálisis es que y esto es importante para repetirlo y recalcarlo a la gente, ¿no es cierto?, de que por lo menos hasta ahora la evidencia es que el uso de aire ambiente tiene un 27% de reducción relativa de la mortalidad a corto plazo en el grupo que se inició la ventilación con 21%, para niños mayores o iguales de 35 semanas. Por lo tanto, entonces, la recomendación en ciencia de ILCOR sigue siendo que en los niños de 35 o más semanas se comience la reanimación con 21% de oxígeno y que se vaya, ¿no es cierto?, entonces titulando la necesidad de acuerdo a los objetivos de saturación. Pero el comienzo debe ser con 21% para este grupo de niños. Aquí estamos a los pies del Cerro Castillo, con una laguna maravillosa a la que uno puede ascender luego de una caminata de alrededor de 6 horas. Y en los últimos años, un tema que ha sido muy conversado y que tiene bastantes publicaciones al respecto es el tema del manejo del cordón umbilical, tanto para el niño prematuro como para el niño de término. Sabemos que la ligadura del cordón tiene un impacto significativo en el sistema cardiovascular. En los segundos y minutos después del nacimiento, el retorno venoso desde la placenta y su contribución a la presión sistémica y flujo sanguíneo es muy importante. Así que es vital que junto a una adecuada aireación de los pulmones exista también un adecuado flujo de sangre hacia el pulmón y también hacia el territorio sistémico antes de que el cordón sea ligado. Y en la medida que se entendió mejor los potenciales efectos negativos de una ligadura muy precoz del cordón, se comenzaron entonces a proponer distintas estrategias de manejo. En el año 2015, ILCOR publicó 2 recomendaciones en ciencia que resumían la evidencia comparando la ligadura tardía, se llamó tardío a mayor o igual de 30 segundos, versus la ligadura antes de los 30 segundos, y también comparando el ordeñamiento o milking, como se dice en inglés, del cordón intacto versus la ligadura precoz. Eso fue el 2015, se recomendó eso, pero entonces desde el 2015 hasta ahora se acumuló más evidencia, por lo que ILCOR decidió una revisión sistemática de todas las estrategias de manejo del cordón en el niño prematuro, y en el año 2021 se realizó esta revisión sistemática, y voy a mostrarles acá, como están en un computador todos viendo, es más fácil si algunos pueden acercar, pero básicamente lo que les quiero mostrar, porque esto resume, ustedes ven que son muchísimos los trabajos que entraron en este metaanálisis. Entonces, esto es ligadura tardía versus precoz en el niño prematuro. Y en cuanto a la sobrevida al alta, hay una casi significancia a favor de la ligadura tardía. Ustedes ven que
el riesgo relativo es 1.02, con el 1, ahí está topando el 1, así que formalmente no hay una diferencia estadística. No hay, fíjense interesante que no hay una significancia estadísticamente a favor de la ligadura tardía en cuanto a la hemorragia intraventricular. Algunos estudios en forma individual mostraron algún beneficio, pero en el metaanálisis de todos estos estudios, que incluyen 2.972 pacientes, no hay un beneficio claro de la ligadura tardía a favor de disminuir la hemorragia intraventricular. Sí, las cosas que son significativas e importantes es que los hematocritos son más altos en los niños en que se liga más tardíamente el cordón, tanto el hematocrito a las 24 horas como a los 7 días. El uso de soporte inotrópico es menor en el grupo en que se hace ligadura tardía de cordón, o sea, pareciera que esta transfusión placentaria, ¿no es cierto?, produce un beneficio claro cardiovascular. Y el número de transfusiones también fue más bajo, significativamente más bajo en el grupo en que se utilizó la ligadura tardía de cordón. Eso es para el grupo de los prematuros. Y ahí estábamos comparando ligadura tardía versus ligadura precoz. Ahora, también se analizó lo que es el ordeñamiento del cordón intacto versus la ligadura precoz. Y acá no hay diferencia para lo que es sobrevida al alta. Hay un beneficio en cuanto al hematocrito a las 24 horas, que es más alto en aquellos niños que se realizó ordeñamiento del cordón intacto. También se ve un menor soporte inotrópico en el grupo de ordeñamiento versus ligadura precoz. También menor número de transfusiones. Esos fueron como los 3 hallazgos más importantes que fueron significativos. Por lo tanto, la recomendación por ahora en ciencia de ILCOR es que para los niños nacidos antes de las 34 semanas, que no requieren una reanimación inmediata después del nacimiento, se sugiere postergar el clampeo del cordón por al menos 30 segundos. Ahora, en los niños que nacen de 28 o más semanas, de 28 hasta las 33 más 6, porque aquí estamos hablando de los niños prematuros menores de 34, y que no requieren una reanimación inmediata, el uso del ordeñamiento del cordón, o sea, el milking, como se ha dicho en inglés, es una alternativa razonable al clampeo tardío. O sea, se recomienda hacer ordeñamiento en vez de hacer clampeo tardío en prematuros de 28 o más semanas. Ahora, en los niños de menos de 28 semanas no se recomienda el ordeñamiento, y esto, si bien es una recomendación débil con una evidencia de certeza baja, pero hay algunos estudios que mostraron mayor compromiso y especialmente hemorragia intraventricular en niños menores de 28 semanas en los que se realizó estruje del cordón. Por lo tanto, no se está recomendando en niños menores de 28 semanas. Eso, diría yo, es lo más importante. Y por último, que en los niños que nacen de menos de 34 semanas y que requieren una reanimación inmediata, por ahora la evidencia no es suficiente para poder decir si es recomendable hacer o no una ligadura tardía. O sea, cuando un niño requiere reanimación, se privilegia la reanimación versus la ligadura tardía, pero, por ejemplo, se podría hacer ordeñamiento si es que es mayor de 28 semanas. Ahora, en el niño de término y el prematuro tardío, también, ¿no es cierto?, se ha revisado el tema. Voy a avanzar un poco más rápido, no da el tiempo. Se realizó una revisión sistemática también en el año 2021, y para lo que es el niño de término o prematuro tardío, los hallazgos no son tan grandes a favor o en contra de la ligadura tardía. Básicamente tenemos que hay una diferencia en el hematocrito a las 24 horas de nacer, es mayor en el grupo que se realiza ligadura tardía. Esto, repito, son niños de término o pretérminos tardíos. Es más frecuente la poliglobulia, eso ha quedado claro, y en este metaanálisis en que se incluyen, aquí piensen, 1.335 pacientes en estos estudios en que se informó sobre poliglobulia,
se ve que sí, que la incidencia de poliglobulia es más alta. Ahora, la significancia de eso está por verse, pero hay más poliglobulia. Y el hematocrito a los 7 días también fue significativamente mejor en el grupo de ligadura tardía para niños de pretérmino tardío o término. Por lo tanto, para lo que es el niño de término y pretérmino tardío, mayor de 34 semanas, que están vigorosos y que no requieren de reanimación inmediata, se sugiere hacer clampeo tardío de al menos 60 segundos en estos pacientes. Ahora, ¿por qué 60 segundos y el otro era 30? Porque la mayoría de los estudios en este grupo etario fue de 60 segundos, cuando se habló de clampeo tardío. Y de nuevo, lo mismo que para los prematuros, por ahora no hay una evidencia suficiente para recomendar milking en los niños de término o pretérmino tardío, porque básicamente no hay estudios suficientes de eso. Esto es lo que se llama el glaciar colgante también en esa zona. Este es un acercamiento, pero esto está en la punta de una montaña muy, muy bonito. Y esto lo quiero dejar dos temas muy breves, pero me pareció que no podía, y esto lo agregué esta semana, porque como les digo, esta nueva recomendación o la nueva publicación apareció ahora el 4 de noviembre recién, pero viene esta revisión sistemática sobre el uso de la vía aérea supraglótica. Ese es el concepto como genérico, ¿no es cierto? Vía aérea supraglótica básicamente se refiere al uso de las máscaras laringeas en la reanimación, y esto también entonces, dado que han ido apareciendo evidencia sobre el uso de esto, eh, ciertamente hay lugares en el mundo en que se ocupa más, otros no lo ocupamos, me incluyo, pero deberíamos ir aprendiendo a utilizar mucho más la máscara laringea, por lo que les voy a decir y por lo que les voy a mostrar ahora. Nuestros anestesistas, y yo sé que en todo el mundo, y me imagino en Ecuador es igual, ellos ocupan regularmente la máscara laringea como un manejo de la vía aérea. Así que se realizó entonces esta revisión sistemática por parte de ILCOR en cuanto al uso de máscara laringea. Y los hallazgos más importantes están resumidos en esta tabla, pero son muy favorables al uso de la máscara laringea versus la ventilación con máscara facial, que es la comparación en la mayoría de los estudios. Por ejemplo, la falla para mejorar al reanimar, falla, ¿no es cierto? O sea, falla del uso de la vía aérea es mucho más bajo cuando se utiliza máscara laringea. Ustedes ven un riesgo relativo de 0,24, muy significativo. La necesidad de intubación, o sea, el paciente que se inicia la ventilación a presión positiva, máscara facial versus máscara laringea, la necesidad de intubación también es significativamente más baja en estos estudios con el uso de máscara laringea. El tiempo para alcanzar una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, que como les mostré, para algunos es un marcador muy importante de cómo se está llevando y de la efectividad de la reanimación, es mejor en este estudio con máscara laringea. La duración de la ventilación a presión positiva es más corta cuando se utiliza la máscara laringea. Entonces yo diría, esos son los 4 hallazgos más importantes de esta revisión sistemática. Por lo tanto, la recomendación actual de tratamiento por parte del ILCOR neonatal, y como le digo, esto aparece ahora recién el 4 de noviembre, es que donde los recursos lo permitan y el entrenamiento lo permita, porque ciertamente el uso de la máscara laringea requiere de un entrenamiento, se sugiere que un aparato de vía aérea supraglótica, como digo, básicamente máscara laringea, se pueda usar en vez de una máscara facial. Para niños, sí, por ahora la recomendación es para niños pretérminos tardíos o de término, porque no hay estudios para niños más pequeños, además que no hay tanta disponibilidad de máscaras laringeas pequeñas para los niños más pequeñitos. Pero esto es algo muy importante y que me pareció muy interesante mostrárselos hoy día porque es algo bastante novedoso. Y lo último tiene que ver con el impacto de la duración de la reanimación. Ustedes por muchos años han aprendido o han estado
digamos, acostumbrado a que se diga que más de 10 minutos de reanimación no se debería realizar, pero en el año 2020 ILCO revisó que habían aparecido estudios que mostraban sobrevida de niños que habían sido reanimados más allá de los 10 minutos. Y por ejemplo, en esta revisión sistemática que preparó ILCOR el año 2020, que encabezó la doctora Liz Foglia, ustedes ven que casi un 11% de un grupo no menor de niños, 30 de 277 niños que habían sido reanimados por más de 10 minutos, sobrevivieron sin una secuela moderada o severa, sin una secuela moderada o severa. O sea, la posibilidad, si bien es baja, porque sabemos que la mayoría de los niños en estos estudios incluso van a morir o van a tener algún compromiso, eh, existe la posibilidad, como digo aquí, hasta un 11% de sobrevida de estos niños sin una secuela severa. Sobrevida, obviamente, no se murieron y además sin secuela. Por lo tanto, más que fijarse tal vez en el tiempo, lo que se propone ahora es la calidad de la reanimación. Entonces, la recomendación de ILCOR en este momento es que más allá de un tiempo fijo de 10 o 20 minutos, no hay una evidencia en cuanto a una duración específica de la reanimación. Obviamente esto tiene que ser una reanimación que esté adecuadamente efectuada, ¿cierto? Por lo tanto, se concluye que un tiempo razonable para considerar que no ocurran cambios realmente en un paciente que se está reanimando adecuadamente es alrededor de 20 minutos después del nacimiento. Entonces, se prolonga un poquito la posibilidad de reanimar a un niño más allá de los 10 minutos, no más allá tal vez de los 20, eh, pero por esta posibilidad de sobrevida de niños después de ese tiempo de reanimación. Así que es algo muy importante porque también cambia un poco ese tiempo fijo de los 10 minutos que teníamos hasta hace algunos años. Así que voy a detenerme acá. Sé que pueden haber muchas inquietudes, consultas, así que les agradezco nuevamente y voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos conversar unos minutos. Gracias, doctor Fabres, como siempre, por esa excelente presentación. Creo que fue muy clara y didáctica y creo que definitivamente ayuda a entender las nuevas recomendaciones que vienen en la nueva actualización. Tengo una pregunta para ti. El doctor Santiago Campos pregunta si es que antes de colocar la vía aérea supraglótica, se debe siempre colocar antes una sonda gástrica. No está en todos los estudios hechos así, porque como digo, esto es en el comienzo inicial de la reanimación. Ahora, como en toda ventilación, se puede recomendar, pero recuerden que aquí la vía supraglótica está ocluyendo, por lo tanto uno asume que va a haber menos pasos de aire hacia el esófago, por estar esto ubicado justo sobre la laringe. Así que no en todos los estudios se ocupaba así como de regla la sonda inmediatamente antes de poner la máscara laringe. No se ha puesto como un requisito obligatorio, pero es algo que sin duda puede ser motivo de revisión. El tema es cuánto aire filtra, porque recuerden, por ejemplo, para la máscara facial, no está recomendado que inmediatamente se coloque una sonda. La recomendación de la sonda gástrica es cuando va a hacer uno asume que va a ser un tiempo prolongado con la ventilación de máscara, así que asumimos que con la máscara laringe incluso es menos la filtración de aire que va a pasar a la vía digestiva. Muchas gracias, Jorge. Realmente siempre algo que nos ha preocupado es el último tema que topaste en cuanto al tiempo de la reanimación y la calidad de la reanimación. Creo que es un compromiso muy serio para cada uno de los reanimadores tomar la decisión de cuánto tiempo va a reanimar un recién nacido.
Y eso obviamente va a ir encaminado a la respuesta que vamos encontrando en el recién nacido en los minutos en que vamos reanimando, porque nunca va a ser igual una reanimación poniendo 10 minutos en un niño que nace con un Apgar bajo, 3 por ejemplo, o 2, y recién a los 10 minutos vamos a mantener el mismo Apgar, a un niño que vamos consiguiendo que ese Apgar siga subiendo. Entonces siempre me queda un poco ese temor y esa duda de que cuándo realmente vamos a tener que parar una reanimación en relación justamente a esto, como tú decías, la calidad de la animación y la respuesta que vamos a encontrar en ese recién nacido. Sí, bueno, acá este tiempo se refiere a lograr circulación, vale decir, a lograr que haya frecuencia cardíaca. Así que uno asume que aquí lo que uno está haciendo es un niño que, claro, no tenía latido o estaba con una bradicardia extrema y uno comienza esta reanimación y cuánto debe durar. Obviamente, si tú, como dices, es un paciente en el que incluso ahí está viendo una mejoría progresiva en la frecuencia, por ejemplo, uno no va a detener la reanimación, obviamente. Así que básicamente este tiempo se refiere a lograr esos latidos, a lograr que el paciente comience a responder. Eh, Siempre se ha dicho los 10 minutos era así y ahora entonces dice que parece razonable hasta 20 minutos, pero es una reanimación que parte cuando el paciente está en asistolía. Yo personalmente, y a veces lo comento en los talleres de reanimación y todo, siempre también tengo mis dudas que a veces uno pueda decir, este niño tiene asistolía, pero lo que puede tener realmente es una bradicardia extrema, porque a veces, no sé, pongamos el caso, un niño puede tener 5 latidos por minuto, 10 latidos por minuto, y como nosotros mismos enseñamos, ¿no es cierto?, que uno espere 6 segundos y multiplique por 10, pero a lo mejor un niño en 6 segundos puede no mostrar ningún latido, pero a lo mejor tiene uno que otro, más separados que 6 segundos. Por lo tanto, a veces algunos de esos niños que estaban en asistolía no son realmente una asistolía y alguna frecuencia había. Así que, pero yo estoy de acuerdo contigo. Por eso mismo, más que en un tiempo fijo, aquí se está hablando de fijarse en cómo se está haciendo la reanimación y por lo tanto también el tiempo que se considere es de una reanimación efectiva y a veces toma unos pocos minutos lograr esa reanimación efectiva. Por eso es que a veces el 10 minutos parecía muy rígido. No sé si esto, claro, lo que tú comentas me parece muy, muy lógico, porque ese temor lo podemos tener todos. Yo creo que al revés, esta nueva recomendación es más flexible. Y entonces también no significa que uno por esta recomendación va a postergar y va a estar reanimando más de media hora a un niño, pero la hace un poco más flexible y, y ciertamente invita a fijarse en la calidad de la reanimación que uno está realizando, más que solo en el tiempo. Parece que te muteaste, Mauricio. ¿Ahí se oye? Sí, ahí se oye. Ya. Otra cosa que me parece interesante y que es necesario recalcar, y es el hecho de el uso de la bolsa autoinflable no ha perdido su vigencia, No. sobre todo en lugares en donde no vamos a tener ni neotisne ni reanimadores de pies en T. Entonces, sí considero muy importante el hecho de la recomendación de que la bolsa autoinflable no debe dejarse a un lado, como tú lo dijiste. Y eso creo que es importantísimo recalcar porque creo que en muchísimos lugares de recepción de recién nacidos no tenemos todos los instrumentos de apoyo de vía aérea y siempre se limitan normalmente a solo a la bolsa autoinflable. Así es que creo que es importantísima esa recomendación y ese punto en el sentido de que no debemos olvidarnos del uso de este aparato de ventilación. Sí, no, esa es una mirada que es muy importante de que se sigue utilizando. Recuerda además otra de las ventajas de la bolsa autoinflable es que no requiere la fuente de gases, por lo tanto si uno está en un lugar en que no hay fuentes de gas o una reanimación incluso que pueda necesitar hacerse
de un recién nacido fuera de lo que es el ámbito hospitalario, etc. Pero por otro lado, al haber evidencia a favor, también invita a ir mejorando los recursos de los que uno dispone. Yo me recuerdo, y en mis primeras visitas a Ecuador, y nos pasaba acá en Chile, por ejemplo, la disponibilidad de un saturador en la sala de parto. En muchos lugares se veía muy difícil, hoy día es mucho más frecuente. O sea, en la medida que también la evidencia va apoyando el uso de ciertas herramientas, también esos recursos se pueden ir logrando, pidiendo, lográndolo con las autoridades, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tenemos un lugar en que se manejan muchos niños prematuros, hay evidencia hoy día como para apoyar el que se invierta en el recurso del reanimador empieza en T. O sea, ya no es solo que uno lo tiene porque parece bueno, sino que hay evidencia de que es beneficioso, especialmente para los niños prematuros. Así que son las dos miradas, o sea, que porque sirva el que usamos por más tiempo, no solo nos quedemos con ese, sino que también estar dando los pasos adecuados en la medida que la evidencia va mostrando beneficios de cosas nuevas. Perfecto, gracias. Una pregunta de parte de la doctora Lucía Alvarado. Dice, buenas noches, excelente presentación. ¿Se recomienda el uso de surfactante sistemático sin dificultad respiratoria? ¿A qué se referirá? Me imagino que en el signo profiláctico se refiere, ¿no? Como Profiláctico más que surfactante profiláctico. Y en prematuros Sí, probablemente. me imagino que se refiere a eso. En realidad el uso del surfactante profiláctico, como se conoció en los comienzos del uso del surfactante, que era que un niño solo por su edad gestacional o por su peso, uno apenas nacía, lo intubaba y le daba surfactante, esa práctica probablemente se ha ido dejando de lado a favor de tener un periodo de más observación de un prematuro, apoyarlo en la sala de partos con CPAP. Ustedes ven que la evidencia, a diferencia de lo que vimos con la evidencia para niños de término o prematuros tardíos, pero para el prematuro, sobre todo menores de 34, sí hay evidencia a favor del uso de CPAP en la sala de partos. Así que más bien el uso del surfactante profiláctico se ha ido pasando más bien al surfactante precoz, cuando se necesite. Así que yo me imagino que la pregunta va referida a eso, así que más aún si un niño no tiene dificultad respiratoria, no le daría surfactante si está asintomático. Perfecto. Algo que es muy común, y viene una pregunta también, es el hecho de que muchos médicos usan la finalización del latido del cordón como para proceder a la ligadura del cordón. Sí, eso es así y algunos de los estudios fueron, digamos, lo que ha sido como el cese fisiológico de la transfusión placentaria, que es cuando deja de latir el cordón. Y algunos estudios lo mostraron, digamos, esperaron todo ese tiempo. Por eso es que se ha definido mayor de 30 segundos como ligadura tardía, pero en eso hay estudios que ocuparon 30 segundos, un minuto o más, ¿no? Así que sí, uno podría esperar hasta que deje de latir, que sería una de las... Y en algunos pacientes podría dejar de latir antes de los 60 segundos. Tal vez lo más, por lo menos en Chile, por ejemplo, lo más habitual ahora es que se está esperando 60 segundos. Perfecto. Gracias, Jorge. ¿Cuál sería la conducta frente a bradicardia severa persistente en cuanto al tiempo de reanimación? Viene más o menos en relación a lo que conversábamos hace un momento. Exacto. Bueno, hoy día la recomendación sería que uno podría prolongar hasta 20 minutos, pero teniendo, como insistía, digamos, el estar seguros y estar revisando de que se está llevando a cabo una reanimación adecuada, porque tal vez ese es un tema clave, como decía. Pero ahora sería hasta 20 minutos. Perfecto. Sí, creo que es importante esta pregunta en relación a la bradicardia persistente, ¿no? Porque como lo decíamos hace un momento, el riesgo de complicaciones mayores o la calidad de vida que vaya a tener ese niño siempre es importante tomar en cuenta. Jorge, no me queda más que agradecerte, como siempre,
para la Ciudad Ecuatoriana de Pediatría y para nosotros también la Ciudad Ecuatoriana de Cuidado Intensivo y Pediátrico. Es un gusto tenerte y nutrirnos de todos tus conocimientos y ayuda que siempre nos das. Así es que muchísimas gracias por eso. Ya habrá la oportunidad de tenerte con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y que nos veremos pronto nuevamente. Muchas gracias a todos. Un honor, como dije al comienzo, siempre estar presente. Les agradezco la atención y espero que haya sido de utilidad. Esta nueva era, digamos, de comunicaciones nos permite estar más presentes, pero sin duda que la presencialidad se necesita, así que espero poder estar en Ecuador o que ustedes vengan a Chile pronto. Por de pronto, en abril del año 2023 vamos a reanudar nuestros ya conocidos seminarios de neonatología de la Universidad Católica, así que los invito a todos en la segunda semana de abril. Ya se está enviando toda la información al respecto, así que hemos tenido presencia importante de ecuatorianos en versiones anteriores, así que esperamos contar nuevamente con ustedes. Un abrazo grande. Un gusto, Jorge. Ahí estaremos. Ok. Gracias.